bueno, pertenecemos al grupo de investigación Neomar, Ecofisiología de los Organismos Marinos y al Instituto Ecoagua, ¿no? Y llevamos pues desde 2015 con una nueva línea sobre investigación en contaminación por microplásticos. Alicia Herrera, que está sentadita por allí, Ico Martínez, que está por aquí, y Jorge, pues que lo tenemos ahora a piñón ahí empezando a hacer su trabajo fin de grado, ¿no? Bien. Tenía que... Bueno, está claro que esto es lo que vemos habitualmente. Cada vez oímos más acumulación por plásticos. ¿Esto es así? No, aquí. Vale. Acumulación por plásticos. Y es que, voy a poner por aquí, porque si no, aquí detrás me veo muy emparapetada. Pues lo que sí que hemos visto es que la producción de plásticos se ha disparado en los últimos 50 años. Vemos como pues habían primero valores de 1,5 millones de toneladas anuales en años 50, en estos últimos 50 años. Estos son datos del 2016, 322 millones de toneladas. No hay de 2017 todavía, porque ya vendrán, ¿no? Pero vemos que aquí hay una explosión en la producción de plástico. Se calcula que en 2020 habrá pues más de 500 millones de toneladas si seguimos al paso al que seguimos produciendo, si no paramos ya, si no hacemos políticas de restricción. Y bueno, también una predicción que dice que para 2050 probablemente habrá más toneladas de basura en el mar que de peces. Esto une dos cosas: de una parte el exceso de la extracción de las pesquerías y de otra parte pues el acúmulo de plástico. Bueno, en Europa, estos eran valores a nivel mundial. En Europa, ¿qué tenemos? Pues Europa solo demanda 49 millones de toneladas de plástico anuales. Y España es el cuarto país en demanda de ese plástico, es decir, 7,7% de la demanda de esos 49 millones de toneladas son la demanda de España. O sea, estamos por delante del Reino Unido y de Polonia, ¿no? Y delante de nosotros, pues, Alemania, Italia y Francia. ¿Para qué se utilizan esos 49 millones de toneladas que se demandan? Pues fíjense que la mayoría es en esto, en una cosa tan absurda como puede ser el packaging. El exceso de packaging. Tiene el 40% para empaquetar todo 40 veces, que es lo que nos termina... Y fijaros cómo otras cosas que sí que son importantes, como puedan ser pues la medicina o la electrónica, pues tienen porcentajes mucho menores. O sea que realmente los problemas están en el packaging y bueno, en estas cosas para la casa, para los muebles, para el deporte, etcétera. El resto, esto para la agricultura, la electrónica y los coches, pues son valores bastante menores. Bueno, pues de estos 322 millones de toneladas que se producen anualmente, pues resulta que, 250 millones son desechos. Eso quiere decir que solo se recicla un 20% de lo que se produce. Es decir, esto no se puede, es insostenible. No podemos reciclar solo el 20%. Y de estos 250 millones de toneladas, entre 4,7 y 12,5, es decir, alrededor de unos 9 millones de toneladas van al mar directamente. Y nos encontramos cosas como esta, playas con imágenes como esta, que la cosa es que han llegado a ser habituales, las hemos normalizado. Esto es así, en las playas hay esto. Y lo hemos visto quizás desde que éramos niños, y bueno, ya tú, pues esto es así, y ya no luchas contra ello, sino lo haces normal, ¿no? Todos sabemos que, bueno, el gran problema del plástico es su gran durabilidad, es decir, tarda muchísimos años en descomponerse y si es que lo hace, ¿no? Y por ejemplo, esto está sacado de una fuente de Greenpeace, pues ellos pues estiman, por ejemplo, el hilo de pesca 600 años, una botella alrededor de 500 años, los cubiertos de plástico 400 años, un mechero 100 años. Es que un vasito, el vasito de la fiesta, dura la vida entera de una persona. O sea, es que si nos ponemos en situación, las cosas son dramáticas. Y fíjense que una colilla entre 1 y 5 años, ¿cuántas colillas no hay en el medio tiradas? Pues estamos hablando de mucha durabilidad. ¿Y qué impacto tiene estos plásticos en la naturaleza? Bueno, pues imágenes como esta también se están convirtiendo habituales. Las pobres tortugas son pues una de las que peor se están llevando, el peor papel se lo están llevando ellas. Y tenemos pues eso, enredos, básicamente por lo que se llaman redes fantasmas, redes abandonadas,
que continúan pescando, enredando y haciendo daño pues a mamíferos, a tortugas, a animales marinos, ¿no? Este, por ejemplo, es una foto en el barco de la Reserva Marina de la Graciosa, donde se encuentra esta pobre tortuguita que tiene completamente amputada. Aquí, uy, perdón, aquí. Todavía no me he hecho yo con esto. Aquí. ¿Veis que tiene el muñón este aquí amputado de una aleta? O sea que estamos hablando de Canarias, no son fotos del trópico o de por ahí, ¿no? Esto es lo que nos estamos encontrando en nuestras playas. Asfixia, también hemos visto muchas de estas. Imágenes como esta de aves hemos visto muchísimas. El caso de las aves es un caso alarmante. ¿Qué le pasa a las aves? ¿Por qué hay tantas aves con este problema? Pues el caso de las aves es que las aves no tienen dientes para masticar, tienen un pico muy grande y son capaces de meterse casi cualquier cosa dentro, ¿no? Tapones del tamaño, tapones grandes, bien, porque les entra en la boca, pero luego tienen un ano muy pequeño. De hecho, sabéis que las aves, la excreción, la caca es líquida, no es sólida. Entonces, claro, no sale. Se va quedando este plástico en el interior de su cuerpo hasta que revienta, hasta que finalmente lo mata. Eso no es el caso, por ejemplo, de los peces, que tienen un dientecito, tienen una boca mucho más pequeña, con lo cual no se puede meter un tapón entero en la boca porque no les cabe, y luego encima los pueden masticar. Luego tienen un ano pues, más o menos a la medida. O sea que el problema de las aves es lo meten en el interior y no son capaces de sacarlo. ¿De dónde proviene este plástico? Pues el 80% viene de la tierra, viene de los ríos, de los desagües. De los desagües es una pasada, ustedes se piensan que no, pero las depuradoras no filtran todo lo que debieran y todo eso llega a las costas. Y el otro 20% pues es lo que se tira desde el mar directamente, los barcos mercantes, los pesqueros principalmente, o la acuicultura. Hasta no hace mucho, yo recuerdo ir incluso en un barco de investigación oceanográfica y ver al marinero de turno salir de la cocina y alegremente zumbar la bolsa al mar. Y yo decía, estamos en el Hespérides, esto no se puede hacer, esto es un barco científico. Estoy hablando hace 20 años. Se hacía, ahora ya no, pero hace 20 años ellos iban y lo que no se ve no existe, entonces pues para abajo. Bueno, pues el tema es que el 70% de toda esa basura que llega al mar se va al fondo. El 15% está en la columna de agua y el otro 15% es lo que vemos en las playas. O sea, que lo que vemos en la punta del iceberg, lo que más hay está en el fondo. O sea que aún así que vemos en las playas, estamos viendo solamente un 15%. Y bueno, aunque el tema basuras marinas es un tema muy grande, en los últimos años pues hay una nueva amenaza, se ha empezado a pensar en los microplásticos. No es que no existieran antes, sino que en un momento determinado eso saltó una alarma y empezamos a pensar en los microplásticos. ¿Qué son los microplásticos? ¿Y por qué se pensó esto? Bueno, pues quizás uno de los primeros artículos que dieron esa alarma fue el artículo de Andrés Cosa en la expedición Malaspina, donde ellos no iban a mostrar plástico, o sea, no era el objetivo, iban a hacer una producción secundaria, fitoplancton, zooplancton, la columna de agua, etc., ¿no? Y entonces, cogiendo zooplancton en la zona superficial, se encontraron grandes acumulaciones de plástico, sobre todo en 5 zonas, en estas 5 zonas de convergencia. Entonces, él escribió este artículo en 2014 y a partir de ahí ha habido una explosión en el número de artículos que salen diariamente en las revistas, de tal manera que es súper difícil mantenerse al día, porque es que salen constantemente artículos nuevos. ¿Y qué son esos microplásticos? Bueno, pues tenemos los que llamamos microplásticos primarios, que son microplásticos que se fabrican ya en tamaños menores a 5 milímetros. Por ejemplo, tenemos estos que tenemos aquí, que son los pellets, que ahora os voy pasando, algunos ya saben lo que son, pero bueno, lo voy pasando. Los pellets es la materia prima con la que se fabrica el plástico, que se venden, pues tú compras toneladas de estos plásticos, los fundes y haces tus botellas y tus historias. Esto se fabrica ya en 5 milímetros. Y también las nanopartículas que están en las pastas de dientes o en las cremas exfoliantes también se fabrican en esos tamaños pequeños. Y los otros microplásticos llamados secundarios serían los productos de la fragmentación de plásticos mayores, que por ejemplo aquí he traído unas muestritas, ¿no?, para que vean recogidas en nuestras playas.
Bueno, aquí en este, por ejemplo, ven también alquitrán, que aunque no es microplástico, también es una forma de contaminación, son partículas negras de lo que llamamos aquí piche, que aparece también en las playas. También, no, aquí no mucho, pero en algunas zonas de la península donde hay muchas carreteras, o en Estados Unidos, pues está el desgaste de las gomas de los neumáticos, entonces eso también se va haciendo partículas pequeñas y van llegando al mar, ¿no? Pasa por ahí, mira, aquí hay una chica detrás de ti que si no se queda sin nada. Bueno, esto es lo que vemos, ¿no? Y es curioso, porque fijaros, los pellets, esta bolita redondita que ya pasé por ahí, yo recuerdo haberlas visto desde que era una niña pequeña. O sea, esto no es nuevo, lo recuerdo haber visto desde siempre. Y yo, pues yo pensaba pues que eran trozos de plástico que se habían redondeado por la dinámica marina, como todo el mundo, ¿no? Pensaba, bueno, esto será que se va quedando redondito. Pero no, es que son así. Tengo que decir desde ya que en Canarias no hay industrias que fabriquen pellets vírgenes. Sí que hay una industria que recicla plástico y genera pellets, pero son reciclados, no son vírgenes, ¿no? Entonces, no hay. ¿Y por qué tenemos nosotros tantos pellets si aquí no se fabrican? Ahora hablaremos de eso más adelante. Bueno, las microsferas, que como decíamos, son esas partículitas, aparecen ahí microbits, que están, o en las cremas exfoliantes, por ejemplo, esta de aquí que todos conocemos, y no es porque no quiera darle propaganda a ellas, ¿no? Pero estas que se utilizan para el acné, pues tienen estos volúmenes. Estos son los volúmenes de microsferas sacados de esas cremas, ¿no? Y claro, tú te lavas la cara o te lavas los dientes con esas microsferas y todo eso va al vertido y directamente al mar. Eso no se recoge de ninguna de las maneras, ¿no? ¿Son necesarias? Yo creo que no. A ver, hay alternativas. Yo suelo decirle en mis clases, cuando vamos así a conferencias, que por ejemplo para las cremas exfoliantes es mucho más fácil y menos contaminante poner azúcar. Tú pones un poco de jabón, azúcar en grano y te lavas la cara y te exfolias igualmente y el azúcar al final se disuelve y no hay problema. O sea, hay otras alternativas, podríamos pensarlas, ¿no? De hecho, ya en el Reino Unido están prohibidas, en España no. Pero bueno, es cuestión del consumidor, no las compremos y ya las quitarán. Y el gran problema que está surgiendo ahora, así como desde 2010 para adelante empezamos a hablar de las microplásticos, de los microplásticos, en este 2018 el gran boom, 17-18 son las microfibras. Eso está en todos lados. De hecho, estuvimos en el Congreso de Basuras Marinas de San Diego, ahora en marzo de este año, y había toda una sesión hablando de las microfibras. ¿Dónde están las microfibras? Pues todo el mundo tiene, seguro, un forro de fibra polar, porque es que ahora mismo yo hago así un recuento y todo el mundo tiene algo que sea poliéster, acrílico o lo que sea. Es dificilísimo no tenerlo, ¿no? Ya en la industria textil ha metido las microfibras en todo, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando tú lavas tu ropa en la lavadora, cada una de estas prendas pues sueltan partículas en cada lavado. Y las lavadoras debieran tener filtros, pero no siempre lo tienen. Entonces, si no lo tienen, todas esas microfibras se van directamente al desagüe, ¿no? Entonces, allí en este congreso pues hablaban de opciones y hablaban, por ejemplo, de estas que le llaman las Coral Bell, que son como unas esferitas, ¿ven? Que las meten en la lavadora y entonces recogen en cada lavado la fibra. Tampoco le veo yo una solución tremenda porque luego al final tú tienes las fibras en la mano, no van al agua, pero bueno, no es fácil. Y luego hay otras que me parecieron un poco mejores, que son los filtros a la salida de las lavadoras para retener todas esas microfibras, ¿no? Lo cierto es que microfibras están en todo el lado, están en el aire. No hay más que poner un flexo oscuro por la tarde-noche, pones la luz y te pones a mirar y tú de repente allí ves una cosa flotando. Eso lo estamos respirando. Bien, estos son lo que sería, esto es una foto de la playa de las Canteras, pero podría ser cualquier otra playa. Vemos cómo se acumula en la línea de marea y vemos pues cómo llega la ola y va dejando todos estos fragmentos. Bien, pues estos microplásticos que llegan, que van acumulándose, van entrando en la cadena trófica. Poco a poco. Esas pequeñas partículas del plástico que se va rompiendo van siendo ingeridas por distintos organismos hasta llegar a nuestro plato. Y esto ya se ha demostrado, hay trabajos
que hablan de la ingestión de copépodos, de eufausiáceos, de mejillones, de partículas de plástico. A su vez, pues de ese primer eslabón de la cadena trófica que tenemos aquí, ese zooplancton es ingerido por peces y esos a su vez van entrando en los distintos eslabones hasta que finalmente llegan a organismos superiores, y en este caso pues a nosotros. ¿Y qué problema hay que consumamos partículas de plástico? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que los microplásticos son porosos y tienen la capacidad de absorber con D, que no es con B, sino con D, es decir, pegar en la superficie compuestos contaminantes químicos que son bastante peligrosos. Por ejemplo, hablamos de los PCBs, entre otros, ¿no? Bien, entonces esos PCBs que están en el medio se van bioacumulando a lo largo de la cadena trófica hasta llegar a nosotros y se van lo que llamamos biomagnificando, es decir, tenemos que los niveles de contaminantes químicos en el agua de mar son bajitos, en los peces son mayores y ya en mamíferos marinos son mucho mayores. ¿Por qué se pegan a los microplásticos? Pues bueno, pues en parte porque esos contaminantes químicos no les gusta estar en disolución, digámoslo así, o sea, no es su forma natural estar en disolución. Intentan buscar una superficie donde pegarse y se pegan rápidamente a los plásticos que son muy porosos. Por lo tanto, para entendernos un poquito entre nosotros, ese plástico, esa micropartícula de plástico haría como un imán que se le pegarían todos los contaminantes químicos alrededor y al ingerirlo otro organismo, pues estaría de alguna manera ingiriendo una pequeña bomba, un cóctel de contaminantes. Bien, ¿qué efectos tienen esos PCBs sobre los organismos? Bueno, sobre los organismos, esto es algo que está todo el mundo en este congreso, estábamos todos los investigadores intentando saber, se sabe que hay ingestión, se sabe que se acumula, mayor o menor grado, pero cómo está afectando no lo sabemos, estamos en ellos, todos los investigadores del planeta están ahora mismo, los que trabajamos en microplásticos están en ese tema, ¿no? Sí se sabe que los PCBs son unos contaminantes que a nadie le gusta mucho porque son disruptores endocrinos, o sea, es decir, alteran el sistema hormonal, son mutagénicos y pueden ser cancerígenos. Es decir, la luz de alarma está saliendo, esto es lo que puede pasar. Que esté pasando, no lo sabemos todavía, se sospecha, pero hay que hacer experimentos que lo validen. Bueno, pues es que además de que hay plásticos que entran en la cadena trófica porque son comidos por estos organismos, pues resulta que hemos encontrado, no solo ya comiendo pescado, se han encontrado partículas de plástico en la sal común. Prácticamente sabéis que por la forma de obtener sal es simplemente la salina, poner agua y dejar que evapore, pues evidentemente si hay plástico, el plástico se queda allí con la sal, ¿no? Pero más aún, en el agua potable, en el agua normal, en el 80% de las aguas potables del planeta hay fibra. Y en las cervezas también. Pero curioso, porque presentaron este trabajo también, es que miraron los sitios donde más fibras había en el agua potable e intentaron mirar a ver si había una correlación con la cerveza. Y no necesariamente, puede que no haya muchas fibras en el agua potable de la zona, pero muchas en la cerveza. ¿Por qué? Porque la cerveza genera otro tipo de contaminación más al fabricarla, al manufacturarla. Es decir, que realmente hay fibras prácticamente en todos lados, lo que os decía, de la respiramos, ¿no? Bueno, pues debido a todo esto que hemos visto, oído y ya que nos hemos puesto súper alerta, pues hemos desarrollado estos dos proyectos de investigación y estamos pensando en meternos en algún otro más, Biomar y Microtrophic, que estudian el efecto de la incorporación de estos microplásticos en las cadenas tróficas. Bueno, estos proyectos pues estaban basados primero en ver dónde responder estas preguntas, dónde se acumulan, cuánto están flotando en la superficie, dónde y cuántos son más abundantes, si son o no ingeridos y cómo están afectando a los organismos. Ya os digo que de estas 5 puntos tenemos 4 contestados, el quinto todavía no. De estas líneas de investigación tenemos ya publicados ahora mismo 4 artículos y tenemos 2 más cocinando, que esperemos que vayan a lo largo de este 2018. Y el trabajo, aquí voy a hablar un poquito del trabajo que de esos artículos que hemos publicado, en qué están basados, ¿no? Pues seleccionamos
aquí tenemos 3 playas de las Islas Canarias, las Canteras, Famara y Playa Alhambra. Son 3 playas que tienen en común una cosa, y es que las 3 tienen orientación norte. Pero, por otro lado, tienen unas cosas que las diferencian mucho. Las Canteras es una playa urbana, donde hay una enorme cantidad de visitantes, de bañistas locales y visitantes cada día. En el caso de Famara es una playa con mucha menos gente, pero sí que tiene un cierto número de visitantes, sobre todo surferos. Y en la playa Alhambra es una playa que está en la isla de la Graciosa, pero no es la que está justo en la zona donde se llega allí con el ferry, donde está Caleta de Cebo, que es el núcleo urbano más grande. Está justo en el otro lado. Por lo tanto, es una playa con muy poca influencia humana. Serían esas las 3 características por las que la elegimos, ¿no? Bien, para muestrear esas playas, pues fue durante un año, 2 veces al mes. Es un muestreo complicado, sobre todo el de la pobre Alicia cuando iba a Playa Alhambra, que estaba bastante lejos, y se coloca un cuadrado de 50 por 50 centímetros. Al principio no era tan bonito como este, era con un metro, que se hacía el 50 por 50, ya hemos hecho y ya Jorge ya va con un caballero, con su cuadrante, ¿no? Y lo colocamos en la zona donde llega la marea. Unas veces pues es esto que hay poquitos, otras veces hay más, pues lo ponemos en el medio, ¿no? Y lo colocamos, hacemos replicados, 3 replicados en cada zona. En ese cuadrante de 50 por 50 se coge la capa superficial de 1 centímetro y se llena un volumen de 1 litro. Bien, esto por ejemplo sería la playa de Famara, que es asombroso, en febrero del 2016, la cantidad de plástico que encontramos. Y como resultado de ese muestreo, pues estos serían los valores máximos que se encontraron en las 3 playas. En la playa Alhambra en marzo, en Famara en octubre y en las Canteras en julio. Pero fijaros cómo los valores de Famara en este punto fueron los más altos, seguidos bastante cerca de Playa Alhambra. En las Canteras había un poquito menos, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos? Pues la composición en las 3 playas fue completamente diferente. Fijaros en la playa Alhambra y se ve no solo lo que es la muestra, o sea, ya solamente viendo la muestra te das cuenta del porcentaje. Vemos que hay casi mitad y mitad entre fragmento y piche, es decir, alquitrán. Hay un 35,6% de alquitrán, que es muchísimo. Y fijaros cómo en Famara también está casi mitad y mitad, 43-44, los fragmentos y los pellets. Sin embargo, el piche hay menos, ¿no? Y otro escenario completamente distinto, las Canteras, donde el 94% son fragmentos. Hay muy poquito piche y también poquitos pellets. Bien, si recordamos lo que dije al principio, de que en Canarias no tenemos ninguna industria que fabrique pellets, estos pellets, ¿de dónde nos vienen? Pues nos tienen que traer, nos lo trae la corriente, ¿no? Probablemente son vertidos puede ser algún container que se haya perdido en el mar, alguna empresa que tenga un agujero tremendo, no lo sabemos, ¿no? Pero son vertidos y la corriente de Canarias nos lo trae. Encontramos en una de las playas una etiqueta de una jaula de langostas de Maine. Nadie se trae en el bolsillo una etiqueta de las langostas de Maine y la suelta aquí en las playas nuestras. Es decir, que la corriente nos está trayendo la basura del norte de Estados Unidos y del norte de Europa hacia nuestras costas. Es decir, que realmente nuestras islas, que están así, en perpendicular a la dirección de la corriente, son como embudos en el mar, recolectores de toda la basura. Entonces, bien, eso... Por una parte nos quedamos un poco más tranquilos, no es solo basura que nosotros generemos, ¿vale? Pero somos indicadores de la basura que se está generando en otros lados. Bien, estudiando la variabilidad espacial y temporal en las 3 playas, pues se observó que en la Alhambra y en Famara los máximos valores eran en otoño e invierno, mientras que en verano eran más bajos. Sin embargo, en las Canteras en verano había un poquito más alto. Es decir, que hay una influencia del tiempo, del viento, de las corrientes, de las mareas.
Y efectivamente así fue. Aquí vemos la velocidad del viento y el número total de partículas y las olas, y vemos cómo en Playa Alhambra de septiembre a abril son los máximos picos, en Famara de octubre a junio, y en las canteras junio, julio, agosto, septiembre, que sabéis que es cuando se nos mete el aricio y bueno, cuando más viento tenemos, ¿no? Bien, y cuando vemos los factores que afectan, pues fundamentalmente la altura de ola, la corriente, son los factores que más afectan a esas acumulaciones en costa. En cuanto a los contaminantes químicos, pues en este trabajo nos asociamos con el grupo de toxicología, salud investigación, medio ambiente y salud, ¿no? Y ellos analizaron un total de 72 contaminantes químicos asociados. 72 contaminantes químicos. Eso para mí fue increíble, madre, tanto. Pero bueno, aquí solo vamos a hablar de los hidrocarburos aromáticos, de los bifenilos y los derivados de los filtros ultravioletas, ¿no? Que son quizás los más importantes, ¿no? Analizados en las 3 playas. Vemos que los hidrocarburos aromáticos policíclicos tienen valores altos, tienen valores entre 200 y 400 nanogramos por gramo, y son valores comparables a otras ciudades del planeta. Incluso hablábamos de que son valores pues de zonas muy contaminadas. Sin embargo, los PCB son más bajos y en parte, afortunadamente, gracias a Dios, no tenemos tanto de momento en lo que hemos encontrado, pero también es debido a que no tenemos mucha industria en Canarias, entonces no hay una gran contaminación, al menos en estas playas que encontramos en este momento. Y lo que sí encontramos muchísimo, sobre todo, fijaros aquí, se ve muy claro en las canteras, los filtros ultravioletas, ¿no? Está claro, los filtros ultravioletas están en las cremas solares, las otras 2 playas tenían menos gente, pues hay menos filtros y hay menos turistas, ¿no? Pero el hecho de que esté relacionado con el número de turistas también nos hace pensar que la contaminación ocurre en la costa, cuando el plástico llega a la costa, no ocurre en alta mar, ¿no? Entonces sí, porque si en alta mar no hay turistas, digamos, ¿no? Entonces, si hay más cantidad de filtros ultravioleta en las canteras que en la playa Alhambra, es porque se está contaminando en la propia orilla. Bueno, otra parte de este estudio fue estudiar la contaminación en el interior, en el contenido estomacal de los peces. Y para ello estudiamos 120 caballas que compramos en los mercados. Es decir, no las pescamos, sino fuimos directamente a lo que cualquier consumidor podría obtener en el mercado. Gran Canaria y en Lanzarote. Pues bueno, en el interior de estas caballas pues encontramos cosas como estas, de todo. Y concretamente fueron el 78,3, es decir, casi 8 de cada 10 caballas tenían algún tipo de microplástico, algún tipo. La mayoría fibras estaban en todos lados. Y luego pues hemos visto fragmentos de plástico, pintura, la pintura de los barcos, en el mismo proceso de la pesca puede ocurrir, líneas o trozos de nylon y de fragmentos que se utilizan para la pesca, y los film son lo de las bolsas de plástico, la cosita de plástico, ¿no? Que lo vemos ahora aquí. Y si lo vemos, pues aquí teníamos, esto de aquí sería la fibra, esto de aquí sería un fragmento, esto sería pintura de barco que suele ser azul, aquí tenemos estas líneas, ese trozo de cuerdas de redes, y aquí en la parte de arriba ese que sería el film, ¿no? esa cosa de la bolsa de plástico. Las fuentes, ¿de dónde está viniendo esto? Bueno, evidentemente, con toda seguridad no lo sabemos, pero lo hipotetizamos, de que el 74% vienen a lo mejor de las aguas residuales. Por ejemplo, un caso concreto, que yo siempre hablo de esto es una de las cosas que hemos encontrado en una de las playas, que ahora os lo paso. Veis como hay estos palitos, ¿no? Estos palitos que al principio pensábamos pues, que estos palitos eran de chupachú. Tanta gente comiendo chupachú en esta playa, ¿no? No es chupachú, son los palillos de los oídos, los bastoncillos de los oídos. ¿Qué ocurre? Que la gente, pues no sé, por no tener una cesta en su baño, se limpia los oídos y lo tira al baño, lo tira al váter, y del váter directamente al agua. O sea, prueba irrefutable que la edad no las están reteniendo. O sea, nadie se va a limpiar los oídos a la playa. O sea, que realmente esto viene, a pasarlo por ahí, viene
del desagüe, ¿no? Y las fibras, pues lo mismo, las fibras todas las fibras que encontramos son seguro producto de las lavadoras, ¿no? Entonces, el 74% es probablemente de los desagües. Hay un 13% de las pesquerías y otro 12, casi 13% que puede venir del mar o crearse propiamente también en la tierra o mar. Los colores. Fijaros que el color más abundante que aparece es el azul. Bueno, aquí hay varias teorías con respecto a por qué el azul. Una es que hemos visto, y no solo nosotros, sino en todos los trabajos que hemos visto, todo el mundo encuentra más el azul. Bueno, está claro que el azul es uno de los colores que más se producen. Eso, punto uno. Pues claro, encontramos más azul porque hay más plástico de azul, por ejemplo. La lejía... ¿Cómo? Es mi color preferido. Es tu color. Bueno. Y ella también. Pero también hay otra teoría, y es que puede ser que los peces no vean el azul cuando en el mar y entonces estén comiendo aquello de forma accidental. Y hay una tercera teoría, y es que hay algunos copépodos que son azules, que son alimento también de algunos peces, y que puede ocurrir que algunos peces confundan a su copépodo con una pieza azul. O sea que esas tres teorías están, todavía no lo vemos claro. Sin embargo, pues otros colores pues aparecen menores. En cualquier caso, fijaros cómo los colores más oscuros, que son de alguna manera los menos visibles en el mar, son los más abundantes. Bueno, las conclusiones de estos trabajos fue pues que tristemente para nosotros los niveles de contaminación encontrados en Canarias son prácticamente iguales a los lugares más contaminados del planeta. Por ejemplo, los valores de Hong Kong son los mismos que los que encontramos de microplásticos en Canarias. O sea que no hay que pensar, Dios mío, nosotros y Hong Kong igual. Hay diversos tipos de contaminantes químicos y están siendo ingeridos por peces. Entre 8 de cada 10 peces comprados en el mercado tienen plástico. Hasta ahí hemos llegado nosotros. ¿Qué contaminantes químicos de esos que están pegados a los plásticos están pasando al músculo o al hígado de los peces y de ahí a nosotros? Eso es parte de otro proyecto que a ver si lo terminamos de hacer, ¿no? Evidentemente hay que mejorar la comunicación entre pues, los jugadores de este juego, la comunidad científica, las autoridades, la sociedad. Es decir, es un problema global, un problema común. Y no tenemos que esperar a que venga alguien y haga algo. Aquí no hay nadie que venga a hacer algo, así que tenemos que hacerlo todos un poquito y cada uno en su sector, ¿no? Es un problema global, porque a nosotros nos está viniendo basura de otro lado. Pero, sin embargo, la decisión la tenemos que hacer aquí, local. Tenemos que empezar a tener decisiones locales y evitar reducir el consumo. Yo, para no dejar las cosas aquí, sigo un poquito más, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Bueno, está la famosa regla de las 4 R, reducir, reciclar, reutilizar, recuperar, ¿no? Que ya la hemos oído y lo dice todo el mundo. Yo le meto 4 R más, que podrían ser reemplazar, siempre podemos reemplazar, rechazar, reparar, sobre todo, regular. Entonces siempre aquí, en mis gestos pues traigo pues para cómo puedo yo reemplazar o rechazar. Mira, pues pequeños detalles, cada vez que vamos a dar una charla nos llevamos nuestra botellita de acero inoxidable, mejor acero inoxidable que aluminio, con nuestra agua, y cuando me vienen a decir, mira, quiero una gotita, bueno, gracias, yo no bebo agua de ver, ¿no? En el Congreso de Microplásticos pues también nos dieron el vasito de metal. Pues bueno, cuando vas a una fiesta pues te llevas el vasito y no quieres ser de plástico, ¿no? Hay alternativas, miren, por ejemplo, las cañitas, que yo entiendo que los americanos que le ponen, con perdón, las cañitas en todos lados, pero es que no son necesarias, las cañitas son para los enfermos o los niños, pero el resto porque tenemos que estar bebiendo todo con pajitas. Bueno, pues ya han empezado a fabricar de metal, que tampoco, también hay otra empresa que las hace comestibles, que también está muy bien, ¿no? Te lo bebes y lo tomamos, ¿no? También esto lo compramos allá en Estados Unidos, set de cubiertos de bambú, que no pesan nada, que los puedes lavar, los puedes llevar en tu bolso y así no tienes que estar, bueno, si los llevas de metal, pues oye, pesan, pero por lo menos estos no pesan, los puedes llevar y los puedes usar cada vez que los necesites, y entonces puedes estar reemplazando y estás rechazando a quien te da algo que no te gusta. Bolsas de algodón, bolsas para llevar tus cosas,
Y luego, bueno, esto es una cosa que me hizo también gracia, que suelo traer, alternativas, que fuimos a un sitio y había una señora haciendo sí, cosas reutilizadas. Por ejemplo, esto son bolsas de plástico bolsas de plástico. Las calienta, las prensa y al final pues poner por ahí si queréis una bolsita para guardar cosas. Estas ya no son tan así, esta es para las gafas con el café y esta con su cremallerita, pues para poner cosas. Es decir, una forma de buscar la manera de reutilizarlo. Pues mira, ya que tenemos ese plástico, pues lo usamos. Sí. Y luego, pues miren, una cosa que me llama a mí muchísimo la atención es que ¿cómo puede ser que países como España no hagan nada cuando hay iniciativas estupendas en sitios donde Cristo perdió las alpargatas, por decirlo de alguna manera? San Pedro de la Laguna, Guatemala, un pueblito. Pues ellos han limpiado completamente todas sus costas de plástico. Decidieron, lo prohibieron y aquí no se hacen más plásticos, ni se venden más plásticos ni nada. Pues la señora está envolviendo los camarones y el arroz y no sé qué, las hojas del ganado y lo venden así. Ellas tienen su bolsita de tela y todo lo hacen súper reciclado, son completamente autónomos y tenían su pueblo pues hecho polvo, lleno de plástico, se lo organizaron, limpiaron, arreglaron y son sostenibles. En el Congreso de San Diego aparecieron también, nos presentaron otras iniciativas, por ejemplo en la India, el chico aquel de Mumbai nos enseñaba unas imágenes desoladoras de sus playas en Mumbai y luego como toda la ciudadanía las limpió y las arregló. Lo mismo también las chicas de Indonesia, eran de Malasia o ¿dónde eran? Indonesia. La chica aquella Alicia, la chica jovencita, la niña, la adolescente, Indonesia. Indonesia. Me gustó muchísimo, era una chiquita de 16 años, o sea, un grupo de adolescentes de 16 años que se movieron por una iniciativa que se llama Bye Bye Plastic Bag y están arrasando. Y genial porque como le dijeron allí, efectivamente la juventud es el 25% de la población, pero son el 100% del futuro. Entonces ellos ya se han planteado, esto, si queremos algún día tener hijos y que no se bañen en plástico, pues ellos ya han empezado a hacer iniciativas interesantes. Y bueno, pues consejos como siempre, pero yo creo que aquí en este foro hay mucha gente concienciada, no es tan interesante como en otros foros donde ya lo hablo, no sé, pues evitar comprar botellas de plástico, no a las pajitas, los alimentos que vienen en recipientes plásticos, comprarlos a granel, es decir, hay alternativas, ¿no? Hay sitios en Canarias aquí, por ejemplo, que nos venden la lejía, el jabón, el champú y todo eso al granel. Está en la calle Reyes Católicos. Hay también supermercados pequeñitos que te venden garbanzos, lentejas y demás a granel, como antes. Hay algunos sitios que ya están empezando a entrar con que tú vayas, incluso ya los de mercadores se están acostumbrando a que cojas una bolsa de plástico nada más y metas todo y le pones todos los tickets y bueno, no le hace mucha gracia, pero vale. También hay unas bolsitas que son como de rejilla que también puedes poner porque estas no les gustan porque son opacas y no quieren ver lo que hay. Bueno, tú puedes buscarte una bolsita de rejilla. O podemos hacer como hacen los americanos, que a mí me parece fantástico, esa sería la mejor opción. Tú vas al supermercado y coges pues lo que necesites de la frutería y la verdura. La metes en tu cesta, sin pesarla. Y en la caja hay una báscula y en la cajera, la que las pesa todas, y te saca la cuenta final, pues ya está. Y te lo metes en una bolsa de papel y ya está. Se acabaron todos los problemas. Si se hiciera así, pues nos ahorraríamos un problema, porque también está, como hablábamos, encima te hacen poner los guantes, luego la bolsa, o sea, una generación tan tonta de plástico que dura 5 minutos desde que llegas a tu casa y lo primero que haces, lo sacas todo y lo tiras la bolsa, o sea que realmente hay que hacer opciones, porque si no, efectivamente, bueno, esta imagen me gusta mucho, ¿no? Es que si no, esto se está convirtiendo en una cosa enorme que nos va a devorar y va a acabar con nosotros. Bueno, pues
eso es todo lo que tenía que contarles, y si quieren preguntarme algo o ¿Se han hecho estudios en las personas? No, esa es ahí estamos, ¿no? En eso estábamos en un proyecto que estaba Daura, Alicia y tal, que sometimos al Plan Nacional con los toxicólogos de la Universidad de Las Palmas. Lo triste es que ningún proyecto de ese tipo fue financiado por el Plan Nacional en España. Le da igual, me duele decirlo, pero le da igual. No sé si es que España no tiene dinero o no quiere, mira, yo no sé si mejor no me grabo. El tema es que al final el dinero va siempre a los mismos para seguir haciendo lo mismo. O sea, se llama programa reto y yo no veo retos, yo veo continuidades. Entonces, el tema de los plásticos es un problema. Debiéramos, España como país debiera sentarse y decir, bueno, vamos a dedicar lo que sea, si no nosotros a quien sea, pero alguien que lo haga. Pues no hay nada solucionado para eso. Cuando otros países están ya como locos mirándolo, porque es que estamos hablando de nuestro futuro. Hay cosas que vemos cada 2 por 3. Cuando yo era jovencita, tú no veías carritos de gemelos por la calle. Porque realmente la población de gemelos es muy pequeña, digamos, de forma natural es muy pequeña el hecho de que aparezcan gemelos. Ahora, cada 2 por 3 ves carritos de gemelos, ¿no? ¿Por qué son esos carritos? Pues son básicamente porque ha habido procesos de fertilización. Bien, ¿y por qué hay procesos de fertilización? Pues porque hay una esterilidad masculina importante. No femenina, que siempre nos han echado la culpa a nosotros, ¿eh? No femenina, esterilidad masculina, o sea, espermatozoide pavo, no móviles, etc. Entonces, ¿y por qué? ¿Quiénes son disruptores endocrinos? Los PCB, pues, 2 y 2, 4, a veces no, pero bueno, yo ya voy teniendo esas pistas, ¿no? Yo ya voy viendo cosas. Vemos otra cosa, en Canarias, sobre todo, que tiene un índice muy alto, no hay una familia que no tenga un caso de cáncer. Todas las familias conocen desgraciadamente uno, otro, un primo, mi tía, el abuelo, no sé qué. Hay muchos factores, no va a ser solo esto, ¿no? Uno de ellos es que cada vez vivimos más y de algo habrá que morirse, puede ser, ¿no? Pero es muy alto, muy alto. Pues, entre otros, a lo mejor esto también. Se habla de que una persona, que le llaman ellos, hay un artículo que habla de los amantes del seafood, de la comida de mar, ¿no? De pescado, marisco y demás, pues se habla de que ingieren entre 11.000 y 12.000 partículas al año dentro. Bien, puede ser que tú eso te lo comas, no pasa nada y lo sueltes, pero no sé, algo que pasa por ti con contaminantes químicos, ¿hasta qué punto estará afectando o no? Pues en eso estamos, o sea, no hay nada hecho, pero está todo el mundo loco por hacerlo. Pero, ¿qué rama tiene que estudiar esto? Es una combinación de ramas. Por ejemplo, nuestro proyecto era con el grupo de toxicólogos. Y nuestro proyecto, que algún día lo haremos, espero, no sé cómo, ni cuándo, ni dónde, pero lo haremos, ¿no? Era alimentar peces con partículas, con plásticos, o sea, un pienso que tenía rico en plásticos cogidos del mar, no plásticos de nueva fabricación, sino plásticos que ya vinieran con cosas. Y otro grupo de peces con una dieta de pienso, un blanco, sin nada de plástico. Y luego empezar a estudiar la cantidad de acumulación de estos contaminantes químicos en el músculo, en el hígado y en la grasa del pez. A ver si estaba pasando con el tiempo desde la partícula que ingerían hasta sus músculos y analizarlo con los toxicólogos. Y a partir de ahí entrar con los médicos y demás a ver qué estaría afectando, ¿no? O sea, el primer paso es en ese pescado, en ese organismo primero que comemos, ¿no? Bueno, volvemos a pedirlo este año, ¿verdad? Vamos a ver. Nosotros por machacar que no quede, aunque sea para que lean otra vez. Pero sí, es fundamental. Y sí que hay países empezando a trabajar en ello, pero no hay nada publicado todavía. Ni para bien ni para mal. Vamos, o sea que ojalá dijeran, no, todos tranquilos, que nada, todo lo que entra sale y no pasa nada. Bueno, ojalá. Pues nada.